Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Katia del Rivero. Como sabes, soy la directora de Visión Sistémica y a partir de este jueves vamos a compartir contigo los 10 minutos de los jueves. La intención de estos 10 minutos es ir dejando pequeñas semillitas sembradas en la intención de que si te gusta el tema de constelaciones y además te gustaría descubrir, encontrar una mirada diferente, puedas encontrar en Visión Sistémica y en la oferta que tenemos a través de las constelaciones Visi, que están basadas en la teoría Blumenstein de Michael Blumenstein, una alternativa que sea linda para ti. Los 10 minutos de esta noche me gustaría dedicarlos al tema de qué tipo de constelaciones hay en el mercado. Me parece que podríamos agruparlas digamos en 3 grandes grupos. Esta es mi clasificación y puede ser que alguna persona tenga una clasificación diferente. El primer gran grupo para mí son las constelaciones que yo llamaría espirituales, místicas, esotéricas. En estas constelaciones entraría el tema, por ejemplo, de la propuesta de Bert Hellinger. El trabajo que él hace hoy particularmente, él lo llama un trabajo espiritual. La idea del Cosmic Power y del Hellinger Science es completamente orientado a un trabajo místico, espiritual, donde la propuesta de fondo es el tema de... donde la propuesta de fondo es un tema basado en una mente espíritu que de alguna forma pues determinan el mundo y las condiciones en cómo vivimos. En términos generales, la mayoría de los discípulos de Hellinger hace constelaciones basadas en esto mismo. Si bien algunos de ellos las llaman sistémicas, particularmente creo que la constelación que está basada en la propuesta hellingeriana no es una constelación sistémica. Bueno, y eso no es dicho por mí, es dicho por él. Yo quiero ser muy clara que cuando nosotros hacemos esta distinción, eso no significa que estemos en desacuerdo o que nos parezcan inadecuadas, simplemente no es la propuesta que nosotros compartimos. Hay otro en este grupo han salido una cantidad de cosas interesantes como las reconstructivas, las fluviales, las del espíritu, las constelaciones de tarot. Finalmente la propuesta es interesante para quien crea en este tipo de perspectiva y bueno, no es la propuesta que nosotros tenemos. Me parece que hay un segundo grande grupo que es aquello que la gente llama constelaciones sistémicas y sí es una constelación basada en un enfoque sistémico. Una de las propuestas más conocidas y a mí me parece que más interesantes es la que hacen Matías Varga y Ince Sparre, con las constelaciones estructurales que están basadas en esta idea de teoría de sistemas desde la terapia sistémica, y la idea de la terapia sistémica es una propuesta sistémica basada en toda la metodología de Bertalanffy. Entonces me parece interesante también la propuesta. Esa es una propuesta que yo comparto mucho más, que creo que es una propuesta interesante, útil, y me dejaba de todas maneras muchas preguntas. Si las constelaciones estilo Bert Hellinger me dejaban un mar inmenso de preguntas, las otras constelaciones, si bien me gustaban más en cuanto a su estructura, me dejaban también muchas preguntas, especialmente el tema de cuál es el lugar del facilitador y qué realmente hacemos como facilitadores en una constelación. Y bueno, por ahí del 2013 estuve a punto de dejar de enseñar constelaciones y de ofrecer constelaciones porque estaba profundamente cuestionada con la técnica, profundamente cuestionada con el mundo de las constelaciones, y pues llegó Michael Blumenstein a mi vida y Michael traía una propuesta muy interesante. En su momento la quiso llamar constelaciones sistémico-dialógicas, pero hay otra compañía en Europa que está utilizando este nombre y que no es lo que nosotros estamos ofreciendo. Así es que, pues a su partida, el equipo, como bien sabes, decidió honrarlo transformando toda la teoría que él nos dejó y llamando la teoría Blumenstein.
Entonces, las constelaciones que estamos ofreciendo son basadas en teoría Blumenstein. ¿Qué significa eso? Porque esa es la distinción más importante y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo con esta propuesta de Biciconstelaciones. La propuesta de Mijaíl se basa en un tema fundamental que se llama construcción de realidad. Y la construcción de realidad es la propuesta basada en una serie de estudios de enfoque sistémico, la base de Bertalanffy, más la parte que incorporan Maturana, Varela y todos ellos en el marco de sistemas vivos, más la perspectiva de Niklas Luhmann en el marco de la sociología y la aplicación de esto que ofrecen Maturana, Varela y Sisto con la parte de sistemas vivos aplicado en el marco de la sociología, y todo eso puesto en el marco de cómo los seres humanos vivimos. Si te interesa esta propuesta, nos encantaría que te unas con nosotros a la formación. Paso a paso, en estos 10 minutos de los jueves, te vamos a ir contando pequeñas semillitas y sobre todas las cosas nos gustaría dejarte dudas, cuestionamientos, inquietudes. Así es que si esta noche te dejamos con la inquietud de saber qué significa una construcción de realidad, cómo se cocina, cómo se hace, cómo se forma en tu cabeza y para qué caramba sirve eso, pues nos encantaría que quisieras participar con nosotros en la formación. Te puedo asegurar que el entender, aprender de construcciones de realidad puede cambiar significativamente tu mirada del mundo. Y me gustaría cerrar contándote algo que tiene que ver con por qué estoy aquí sentada y con por qué finalmente, cuando hace 4 años había decidido no volver a tocar el tema de constelaciones, hoy estamos en honor a Mijaíl ofreciendo una nueva formación. Hace 30 años tomé mi primera terapia, era yo una moca de 20 y tantos años. Y la razón por la que la tomé es exactamente la misma razón por la que los últimos 30 años he estado en el proceso de buscar algo que me haga sentido. Tenía ganas de aprender a vivir, tenía ganas de aprender a vivir bien, tenía ganas de aprender a entender al mundo y de aprender a entender al vecino de enfrente y a mi mamá y a mi hermano y a mi pareja y a mi hija y poder descubrir una forma que me permitiera construir con ellos una buena vida. Y a lo largo de los últimos 30 años, si bien he encontrado cosas valiosas en la mayor parte de las herramientas que he estudiado, y he estudiado muchas, nunca había encontrado algo que me permitiera entender cómo realmente construyo vínculos con los demás, cómo realmente significo el mundo y cómo soy yo la única responsable de disfrutar la vida que tengo y de disfrutarla bien con los otros o no. Y en el marco de con los otros, cómo es que al final del día solo podemos construir cuando dos queremos construir. Entonces me encantaría de verdad que te sumaras a esta propuesta. Hoy la estoy retomando porque después de 30 años de estudiar es la primera vez que encuentro a través de la mirada de Mijaíl un marco teórico, filosófico, práctico que hasta ahorita no he encontrado donde no funciona. Y si un día tú y yo encontramos donde no funciona, me gustaría decirte como decía mi viejo, como yo le decía de mucho cariño, entonces tendremos que revisar la teoría, porque la propuesta de Mijaíl es una propuesta aplicada a la vida, es una propuesta que no es un marco teórico en el que tenemos que encajar la vida, es una propuesta donde el marco teórico simplemente describe, soporta lo que tú y yo ya hacemos en el día con día. Cuando nos peleamos, ¡ouch!, cuando nos peleamos con el esposo o la esposa, cuando tenemos una discusión con el jefe, cuando hacemos cosas lindas con la pareja, con los hijos, en el equipo de trabajo. La estructura es exactamente la misma y parte de una construcción de realidad. Así es que si te interesa saber qué es este tema de construcciones de realidad y cómo se aplican en una forma llamada constelación, no te pierdas los jueves, los 10 minutos de los jueves, y sobre todas las cosas no te pierdas la formación de Biciconstelaciones. Si te gustaría tener más información, el teléfono de la oficina es 55
44 87 99 en la Ciudad de México. Eso quiere decir que tiene el ADA 55. Si vives en otro país y quieres llamarnos, el código de país es 52. Y finalmente, si quieres hacerlo más sencillo y más rápido, correo electrónico info@visionsistémica.com. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en los últimos 10 minutos. Y si tienes curiosidad de saber qué es una construcción de realidad, acompáñanos. Muchas gracias.